Bendecimos una vez más a todos aquellos amigos, hermanos que nos ven a través de los medios. Creemos que una vez más la gracia del Señor se va a manifestar a nuestras vidas. Estamos en el discipulado Conaí número 81. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Si yo hubiese grabado todos mis discipulados desde que arranqué mi liderazgo, hermanos, creo que tuviera más que los videos que están en YouTube, que son casi 600. No olviden, por favor, suscribirse a la página nuestra de YouTube. ¿Quién no se ha suscrito a la página de YouTube? Levante su mano. Ok, urgentemente esta noche, Casa de Dios Latinoamérica, y le da la campanita, a la campanita, suscribirse. ¿Por qué? Porque necesitamos alcanzar al mayor número de personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Discipulado Conaí número 81. Todos los martes, Casa de Dios se prepara como un ejército estratégicamente para conquistar. En este caso, estamos todavía en encuentro, pero a medida que estamos ganando en encuentro, estamos cuidando nuestra gente que nos estamos ganando, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Pero a su vez también le estamos dando enfoque al 2019. El 2019 será un año de hijos nacidos en casa. Será un año de nuevos comienzos, y es donde vamos a levantar la generación 318. Diga conmigo, yo soy generación 318. Y eso lo voy a colocar en las redes como su hashtag, que dijo mi abuelo. ¿Están aquí conmigo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo único que Dios no puede hacer, abuelita, es mentir. Si hay algo imposible para Dios, y es que no puede mentir. Entonces, debemos aprender de mi Jesús a ser fiel al llamado que Dios le hizo. Mi Jesús fue tan fiel, obedeciendo a su Padre y a su llamado, que fue a la cruz. O sea, no le importó morir, abuelita, con tal de cumplir y ser fiel e íntegro a la voz de su Padre Celestial. Si nosotros estamos levantando una nueva generación en casa, generación 318. Una generación 318, abuela, se distingue porque son hijos fieles nacidos en casa. Y difícilmente podemos levantar una generación, abuela, si no hacemos una cultura de lealtad y de fidelidad dentro de la iglesia. A algunos no les gusta cuando yo coloco esto como ejemplo, pero vamos a aprender un poquito de la historia. El señor Thomas Parr es el dueño, abuelita, y autor, y el que hizo por primera vez al whisky Old Parr. Tiene más de 150 años de historia y está catalogado y está entre los mejores whiskies del mundo. Cuando le preguntaron a uno de sus súbditos, de los que quedan, por cuál había sido el secreto de por qué este whisky había permanecido en la historia, estaba entre los mejores del mundo, dijo la siguiente manera, abuelita, dijo: lo hicimos como la misma semilla, con la misma barrica, con la misma temperatura, con la misma madera de las barricas, con el mismo tiempo de duración, exactamente como Thomas Parr lo enseñó, hasta la fecha lo hemos hecho. Eso se llama cultura. Cultura es hacer las cosas como el autor lo hizo y continuar haciéndolo hasta el fin de nuestros días. Abuela, si le ha funcionado al señor Thomas Parr, ¿cuánta gente no se ha matado bebiendo aguardiente y cuánto daño no ha hecho el aguardiente? ¿Por qué dentro de la iglesia no podemos hacer una cultura para alcanzar el éxito en el nombre de Dios? Dígale que está a su lado. Ahí está el detalle que dijo Cantinflas. Una cultura es hacer las cosas como se ordenó a que la hicieran. Entonces el Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué no podemos tomar esa cultura de Dios y ser fiel como Él lo ha sido hasta la fecha? O como Él mostró su fidelidad
muriendo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Dígale que está solo, no te hagas el loco, que el que tenía aquí para la cruz era. ¿Estás aquí conmigo o te fuiste? ¿Sabes qué necesitamos, abuela? Para levantar la generación 318, necesitamos gente sincera a nuestro lado. Necesitamos escuderos comprometidos con el ministerio, con la obra, con Dios y con nuestro liderazgo. La palabra sincera viene del latín sincerum. Ya no voy a decir dónde se originó, que digo el chulo. En la antigüedad no existía el Photoshop, no existía el iPhone 6, no existían los teléfonos, no existían las copiadoras. En la antigüedad existía la escultura. Y una escultora, abuelita, cuando iba a comprar una escultura, el escultor duraba 3, 4, 5, 6 años, depende el tiempo o lo difícil que era hacer la escultura en una piedra y descubrirla, que dijo Da Vinci fue. Da Vinci fue el que dijo que la escultura estaba ahí, lo que hizo fue ¿qué? Descubrirla. La pegué, abuela, Da Vinci, ese es primo mío, él vive en el 8, en la Rueda. El escultor, cuando llegaba al sitio, abuelita, decía: ando buscando una escultura sincera. ¿Por qué? Porque el escultor duraba 10 años y ya casi terminando la escultura, un toquecito mal dado con el cincel y el martillo le cortaba un pedacito de nariz, un pedacito de la bola de la oreja, un pedacito de ceja, un pedacito de pelo, haciendo la escultura. Entonces el escultor agarraba cera y tapaba las imperfecciones. Cuando llegaba el comprador de escultura, abuelita, decía: ando buscando una escultura sincera, por eso necesito que esta y esta me la coloquen en el sol. Mientras estaba esa escultura en el sol, abuelita, él seguía viendo otra. Por supuesto, el sol derretía la cera y se descubrían las imperfecciones. Algo que tiene como prioridad en el nombre de Jesús y va a ser característica de esta generación 318 es que el fuego del Espíritu Santo sacará las impurezas de esta nueva generación. Alaba lo que vive. Entonces difícilmente, abuela, alguien puede ser fiel si no es lleno del Espíritu. ¿Te gustó esa? Dígale que se lo agarra ese trompo en la uña. Como todo buen criollito. Difícilmente, abuela, puedes tener un escudero a tu lado que no sea sincero. Difícilmente puedes tener un hijo nacido en casa si no es un escudero. Si no es alguien que se le pueda dar un arma para defenderte y no un arma para que lo utilice contra ti. Por eso quiero darles 3 consejos esta noche. Anoten. Es bueno que se traiga siempre su Biblia y su cuaderno y su lapicero. Aquí usted lo anote. Más adelante echa el cuento y dice que se lo copió mío. Y cuando me preguntan a mí, yo digo que yo me lo copié también de la Biblia. Y todos nos copiamos. Dígale que está a su lado. Si tú te copias el mensaje del pastor, copió un cerebro. Proverbios 25. Verso 23, dice la palabra del Señor así: el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Dígale que está a su lado. Hace 2 semanas atrás, mi apóstol habló de un solo lenguaje. Diga conmigo: la nueva generación, la generación 318, los nacidos en casa, manejan un solo lenguaje. ¿Recuerda que le eché el cuento del guajirito? Muy bien, usted no se espera un servicio. Y si se lo pierde fue porque está hospitalizado. O que dijo mi apóstol un día: mire, la única forma que usted no venga al discipulado es que yo tengo aquí para la morgue y decir: verdad, chico, estaba muerto, ¿cómo fue? Así fui instruido yo en el liderazgo por el apóstol Rogelio. Ahí no habían excusas para nada, ¿verdad? A pie, caminando como sea, o caminando a pie, que dijo: el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mira cómo dice la nueva versión internacional. Dice: el rostro airado ahuyenta la lluvia. Perdón, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua viperina. Dice la nueva versión internacional.
¿Qué es una lengua viperina? Una lengua viperina es igual a la de la serpiente. Es una lengua como la describe el apóstol Santiago, diciendo que con una bendecimos a Dios y con la otra maldecimos al hombre que fue hecho a imagen de Dios. El apóstol Santiago dice: esto no puede ser así. Por una fuente no pueden salir dos aguas, o es agua dulce o es agua amarga. Dígale que está a su lado. La nueva versión dice: o es chicha o es limonada, amigo. ¿Estás aquí o te fuiste? Si un hijo nacido en casa maneja un solo lenguaje, no tiene una lengua viperina, malintencionada, venenosa, que lo que hace es retrasar el proceso en casa. No reprenda al diablo. ¿Estás o te fuiste? La lengua criticona, que desprestigia, que hace daño. La lengua que habla mentiras, abuela, que difama, no puede estar en nuestro equipo de trabajo. Porque en vez de avanzar, retrocedemos. Dígale que está a su lado: un solo lenguaje. Segundo consejo. Esto lo tiene que aplicar la generación 318. Una generación que estoy levantando. Así como ustedes son, van a ser sus discípulos. Que no se pierden un discipulado. Los discípulos de ustedes tampoco se lo van a perder porque lo aprendieron de usted. Usted habla maravillas de su apóstol, sus discípulos también van a hablar maravillas de su apóstol porque lo han oído de usted. Usted habla estupideces del apóstol y sus discípulos van a hablar peor que usted porque usted los enseñó. El maestro supera, el alumno supera al maestro. De acá me hace más salido que usted. ¿Copiaron o no? Segundo consejo. Juan capítulo 15. Abuela, en 2019 sería impactante. Porque no se puede hacer guerra sin hijos nacidos en casa. Juan capítulo 15, verso 2 dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? ¿Lo qué? Lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, ¿lo qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. El que no lleve fruto lo quita. Y el que lleve lo limpia para que lleve más. Dígale que está a su lado. Segundo principio. Para esta nueva generación 318 va a ser la poda constante. Los cambios. La poda constante es necesaria, porque si no se poda, hermano, se muere la mata completa. ¿Sí o no, abuelo? Hay que quitarle los gusanos, hay que quitarle la plaga. Estaba para la casa de mi abuelo y ve esa mata. Le dijo: ese poco de mata. Todos los mañanitos usted ve a mi abuelita ahí regando sus matas, cortándole los bichitos y sacándole los pechos. Y pregúnteme, apóstol, ¿qué significa podar? Podar significa cortar, muchachos. Hay que cortar lo que está mal. Puede que un hijo nacido en casa se ponga cómico, hay que cortarlo en el buen sentido de la palabra. Amén. Podar significa disciplinar. Podar significa corregir. Porque ese libro sagrado dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Si usted no le echa levadura al pan, no crece. Pero un poquitico nada más pone ese panzote grandote. Miren la barriga que está sobre la mesa. ¿Estás aquí conmigo? ¿Te fuiste? Por eso cada vez tienen que estar podando al señor Pedro, perdón. Por eso podaban al señor Judas y nunca agarró el libro. Tuvieron que cortarlo, abuelita. Si no lo cortaban, no hubiesen sido los 12 discípulos, sino los 12 ladrones. Vámonos, amén. Tercer consejo para que levantemos esta nueva generación. Esto lo va a practicar usted y lo van a practicar sus discípulos. Los que usted para, le va a practicar estos principios. Número 1, se va a manejar un solo lenguaje. No hay lenguas viperinas aquí, hay una sola lengua. Lenguas viperinas tienen son las culebras. Segundo, poda constante. Ahorita estaba corrigiendo ahí con solo. Discípulo que no hace, discípulo no puede estar en el equipo. Vaya agarrando ese trompo en la boca. Ah, no, porque él es primo mío y él tiene muchos años con usted. No. Aquí no vale tiempo aquí, porque aquí no somos accionistas de un club. ¿Cuántos quieren sabiduría?
El que gana almas es sabio, no hay otra. No, que es que trae plata. Entonces, escucha, cuando yo empecé este ministerio, llegó un tipo aquí que vendía queso, un portugués. Tenía plata para tirar para arriba. Y el tipo empezó a traer los diezmos. Yo estaba empezando a proyectarme y yo dije, gloria a Dios, me mandó el Señor este hombre. Y un día lo estoy consolidando y me dijo, no, yo tengo como 4 mujeres, me dijo. Le dije, ¿cuánto? Como 4, me dijo. Yo dije, ¿será que le digo que es malo o que es bueno? No le digo nada. Porque el hombre estaba trayendo cobre, que es el maracucho. ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Dijo, dígale la verdad, la plata se lo va a mandar yo. Usted ponga está creyendo en la gente. Y le dije, hermano, está mal hecho lo que estás haciendo. Y tienes que corregir eso. Se fue el hombre en la iglesia, bueno, te llevó los tiempos también. Hay que corregir, hermano. Uno de los lemas que yo tengo es corrige y avanza. Pero tenemos pastores de red que corregir a la gente. ¿Cómo tener amiguismo? El amiguismo rompe el proceso. Este último entrenador que tengo yo, cuando me conoció, que vio que yo era apóstol, me vio por las redes, cuando se enteró quién era yo, habló con unos amigos y muchachos, estás entrenando al apóstol Hugo Mendoza. Dios mío, qué privilegio que le dieron otro entrenador. El hombre ni sabía quién era yo. Cuando me vio, me dijo, no, yo no lo voy a cobrar usted nada, mi Hugo. Le dije, no me trate como apóstol. No me pierda el respeto, pero tráteme como un alumno. Vale que no, y casi me mata. Bueno, ahí están los discípulos míos que entrenan aquí también. Yo no voy a jugar carrito para el gimnasio. El hombre me trata como se trata un deportista. Tercer consejo para levantar la generación que Dios me ha entregado. Hechos 28. Está bueno. Vamos a leer desde el 1 para darle sentido a la lectura. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y que el dueño era Lorenzo Mendoza. No, mentira. No, mentira. La isla se llamaba Malta. Y los naturales o los nativos nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Pablo había naufragado, abuelita. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, dígale que está a su lado, algunas ramas soquí. Ah, no, eso es un cantante. Algunas ramas secas, diga conmigo. Las echó al fuego y esa ramita seca se le prendió de la mano porque era una víbora, estaba huyendo del calor y lo mordió a vuelta. Mire, la historia dice que, esto es secular, dice que la gente estaba esperando que Pablo muriera. Como no murió, le creyeron el mensaje del rey. Era una cascabela. Y el tipo no murió, agarró el dedo y dijo, sana, sana, coliterrana, tanto remedio. Nótese que el tercer principio para levantar una generación 318 de hijos nacidos en casa que amen estar en la mesa del Padre, hay que crear fuego obligatoriamente. Y el fuego se está creando en casa. Los cambios crean fuego. ¿Cuántos recuerdan el colchón del domingo? Está en YouTube. Yo le llamé y le titulé El colchón malandro. ¿Por qué? Porque ese colchón tenía que cambiarlo para un beneficio. Me estaba dañando la columna. Aunque los primeros días me costó agarrar el sueño, luego de 15 días después se quitó el dolor en la columna y ahí hice accionar. Entonces el Espíritu Santo, bueno, obligatoriamente tiene que crear fuego para ver qué ramita inofensiva se convierte en serpiente. Mientras no haya fuego, no sale la serpiente. Anótalo por Facebook. ¿Sabes qué? Que los cambios incomodan. A nadie le gustan los cambios. No, yo tengo aquí 42 años en el grupo. ¿Y cuánto te has ganado?
Bueno, desde que yo llegué ninguno, porque ni la mujer mía quiere venir para acá. Imagínense, hermano, 42 años aquí conmigo. Y yo no tengo ni 42 años de cristiano, imagínense. ¿Estás aquí o te fuiste? O sea que se puede creer que es alguien inofensivo, pero cuando se expone al fuego, ¿sale qué? La serpiente que hay en ti. Se disfraza como serpiente inofensiva. Pastor, ¿y qué es fuego? ¿Cómo creamos fuego? ¿Tú sabes qué es crear fuego? Bueno, promover. Aquí estaba empaltonadito, porque eso viene ahorita, ya viene por ahí el curso de servidor y ahorita lo vamos a anunciar. Aquí estaba empaltonadito, le gustaba puro aquí abajo de la consola 3, puro aquí, con su corbatita. Entonces vienen los cambios, porque vamos a sacar servidores. Te toca para afuera y en chalequito y en el sol. Ahí es donde vamos a ver si tiene una serpiente adentro o sigue teniendo el Espíritu Santo. Ahí está el apóstol Rogelio Mora de testigo. Puede ir hasta la iglesia de él. Cuando él fundó su ministerio, estuve ahí con él. Bueno, yo llegué 5 años después. Pero todavía él llegaba con su camionetica, una rancherita, le decían una tigra porque estaba todo rayado. Y todo el tiempo bajaba los equipos, los instalaba, los montaba y en su casa también los bajaba y los montaba porque él tiene 3 hembritas igual que yo. Más la pastora Irene, que es mi profeta, son 4 hembritas. O sea que él tenía que hacer todo. Cuando yo llegué a ese ministerio, yo llegaba más temprano que todos para bajar las cornetas e instalarlas. ¿Saben que los hermanos pues llegaban era después que el pastor instalaba todo? A él no le gustaba hacer nada. Claro, ya aquí no intenta tempranito y está tirando coletazos. Pero fuego o crear fuego significa cambios, significa tiempos difíciles, tiempos de prueba. Le va a tocar hoy en el baño, hermano, porque usted hizo el curso de servidor y le tocó hoy en el baño. ¿Y qué tiene que hacer en el baño? Bueno, si tiene que limpiar el rabito, un niñito tiene que limpiarse y pasarle el papel toalé a la gente. Y disfrutar el olor de la piel. ¿Estás o te fuiste? Dígale que está a su lado. Cuando provocamos fuego, sale el carácter que está dentro de la persona. ¿Estás aquí o te fuiste? Ahora, ayer el Espíritu Santo me borró los tapones en la mañana. Cuando en 1 Samuel capítulo 31, lo compartí con mi equipo anoche, 1 Samuel capítulo 31, Primera Samuel 31, verso 1. Primera de Samuel está antes del segundo de Samuel. Capítulo 31, verso 1. Mire, dice: si los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl, que fue el primer rey de Israel, y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La abuela le mataron a los 3 hijos. Ay, María Purísima. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Mejor dicho, el tipo iba herido. Verso 4. Entonces dijo Saúl a su escudero. Dígale que está solo un escudero. Tiene que ser alguien fiel, alguien comprometido, alguien que hable tu mismo lenguaje, alguien que cuando corrija diga: amén, pastor, está en lo cierto, pastor, perdóname y voy a corregir. Alguien que cuando crea fuego el hombre aguante el lamparazo de la candela. Ese es un escudero. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Miren, un escudero que no ha nacido en casa, abuelita, agarra la macheta y se la mete en el pecho y dice: ay, papá, lo maté, ahora quedé yo.
Pero vamos a ver qué pasó aquí. Mire lo que dice la Biblia. Entonces, más su escudero que dijo, no quería porque tenía que gran temor de Dios, abuelita. Y también tenía gran temor de levantar la mano contra el ungido, era el rey también. ¿Copiaste o no? Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Pero miren el 5, va a caer como condorito. Y viendo el escudero de Saúl, a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Yo vi esto ayer y dije, ¿sabes qué significa eso? Compromiso. Escucha, hermano, en este caso era el único rey. Él diría, bueno, se murió el rey y yo era su escudero, vienen por mí, me muero. Escuche, si yo me muero mañana y que quede esto grabado, no sé cuándo me voy a morir, pero cuando yo me muero, y se está levantando una generación que va a continuar siendo una generación de hijos nacidos en Cristo. Generación 318. Vamos, iglesia, ven aquí. Ustedes son la generación 318. Tori, no está tan gritón hoy, no, porque si grito me duele la cabeza. Estoy medio quebrantadito, no me ve difónico. Entonces, esto sí es compromiso. En cambio aquí no, se murió el apóstol. No, el ministerio continuo. El apóstol dijo en una grabación en el discipulado número 81 que si él se moría, la iglesia tiene que crecer y tiene que avanzar. Porque aquí el único rey de reyes y señor de los señores es Dios, es Jesús, y ese no lo mata a nadie. A mí tú y yo sí, vamos algún día para el pueblo. El rico y el pobre van para el mismo huequito. Mentira, pastor, no va para el cementerio de allá y el otro para el metro, porque están aquí, pero se van a comer los gusanos. Claro, hay que comer los gusanos que comen mejor, porque van a comer carne rica. Más gordo, acá los más flacos. ¿Estás aquí o te fuiste? Ahora, abuelita, mientras yo meditaba con el Señor, dije, wow, qué muerte tan horrible. ¿Por qué sucedió esto? Dígale que está a su lado, la maldición nunca viene sin causa. Primera de Crónicas, capítulo 10, póngamelo ahí en la pantalla, verso 13, dice así: así murió Saúl. ¿Por qué? Porque se sentaba a la mesa del Padre todos los días. Porque Samuel, cuando lo fue a corregir, sí, Señor, así. ¿Por su qué? No quiero hijos así aquí. No quiero hijos rebeldes. Los hijos rebeldes no se someten. Los hijos rebeldes son papas podridas que dañan las otras papas. Los hijos rebeldes retardan el proceso en su red. Usted no ha crecido en su red porque tiene hijos rebeldes. Con buenas palabras, le dice, papi, no comienzo, o corre o se carama, y cualquier cosa, ese versículo es de la abuela del pastor. Ella le puede decir, ¿dónde está? Y si no, me lo trae para acá y yo lo sondeo. No, que yo no quiero seguir, porque yo quiero venir los domingos. ¿Cómo no, hijo? Venga los domingos cuando quiera, a la por moto, la catedral, puede asistir también, que eso es lo puro domingo. Entonces Saúl murió así por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a quién. ¿Ah? Te lo voy a decir de otra forma, una bruja, una divina. Te lo voy a decir de otra forma. Fue a buscar asesoría a otro ministerio. Cuando alguien va a buscar asesoría con otro pastor es porque no confía en ti, no cree en ti. Y mire este versículo que yo me asusté. Por eso yo todos los meses busco a mis pastores y por lo menos 1 o 2 veces los llamo. Ayer me reuní con él. Mire como dice el 14. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató? Y así mismo le traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dígale que está a su lado, se cumplió la palabra donde dice que nuestro Dios quita y pone reyes. ¿Me entendieron? O
si yo me voy de esa iglesia eso se cae. Al contrario, hermano, usted se va de aquí, esto se pone mejor. Claro, el común denominador, abuela, de mi persona, en mi caso, cuando yo estaba empezando el ministerio, a mí sí me iba un discípulo, eso casi que me metía de luto 40 días como Josué. Porque en aquel tiempo se duraba llorando al muerto 40 días. Era tan poderoso llorar al muerto que contrataban a llorones. Eso es la historia. Llorones, le daban para acá para que 40 días llore al muerto. Y se paraba el hombre llorando. Echaba su descansadito, tomaba agua y seguía. 40 días después. Claro, se ganaba una buena plata. ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy yo profesional. Eso está en la historia. ¿Quién lo quitó? ¿Por qué? Porque no se sometió a los principios de un hijo nacido en casa. Y como no obedeció, el Señor tenía otro. Dígale que está a su lado. Si tú no te sometes, el Señor tiene uno mejor que tú. No se va a caer ni el grupo, ni la red, ni la iglesia. El Espíritu Santo habló conmigo y me dijo: nuevo comienzo, papi. Te duele, vas a llorar, pero es la única forma que empieces sin cometer los mismos errores. Quiero terminar con esto porque esta es una bomba. Segunda de Samuel capítulo 15. Necesito, por favor, que no te quedes con esta información, que mañana a las 12 lo vuelvas a ver en YouTube, que te suscribas, por favor. ¿Cómo es que mis hijos no se han suscrito a YouTube? Así que los hijos míos, los miembros míos, los de la iglesia, los que yo pastoreo, no siguen inscritos en YouTube. Dígale que está solo es el fin del mundo. Está bien que te suscribiste con Caluna, con Benjí, con Castellano, pero el pastor tuyo soy yo, papi. Tú y tus cosas siempre. Ya sabes, esta noche ve a YouTube y suscríbete, dale a la campanita que dijo Juan. Segunda de Samuel 15. Y primera de Samuel. Segunda de Samuel 15. Verso 19, para dar sentido a la lectura. ¿Estamos aquí? Y dijo el rey a Itai Geteo. No dice que era ismaelita, no dice que era hebreo, no dice que era israelita, no. Geteo. No vaya a decir, creer que, esos son de los getones, ella lo regaló. Geteo. ¿Estamos? Le dijo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres ¿qué? Dígale, entonces no era un hijo nacido en casa, era un extranjero y de ñapa desterrado también de su lugar. Miren, todos conocen la historia. Lamentablemente David cometió errores garrafales que no cometió su hijo Salomón. Absalón estaba en la entrada de la ciudad hablando estupideces de su padre, colocando gotitas de veneno, diciendo que él era mejor que su papá. Me puedes superar en todo, en revelación, en crecimiento, en carro, en negocio, pero yo soy tu papá. Yo soy tu papá. Y deja que el Señor te honre, no te honres tú mismo. Te voy a decir con la nueva versión: no te des bomba tú, deja que el Señor te dé. Entonces ese fue el problema de Absalón. El tipo quería ser más que el papá. Era el hijo más precioso de David. Tipo alto, verde, como los mismos. Claro, en la mañana pues me paro, porque me quitó la gana de ver. Entonces, el tipo se paraba en la puerta de la ciudad, abuelita, y veía por lo menos dos viejitos discutiendo. Le decía: ¿qué pasa aquí? No, que él se me metió por un terreno y me agarró dos vacas. Le decía: si yo fuera el rey, esto no estuviera sucediendo, porque eso le solucionara su problema. De repente por allá estaba una viuda con un juez: ¿qué pasa ahí? No, que lo que pasa es que mi esposo murió y le quedó debiendo una plata y me quiere llevar a los hijos. Yo lo estoy dando a mi mamá, pero me dijo: ¿qué voy a hacer con esa vieja loca? Los hijos mejor que están jóvenes. Y si yo fuera el rey, yo le hubiese solucionado su problema.
Y así, abuelita, empezó a colocar gotitas de veneno porque no manejaba el mismo lenguaje que su papá. ¿Estás aquí o te fuiste? ¿Qué tenía que hacer David, abuelo? Llamar a esa persona que era desleal, ponerla frente a él y hacer como hizo el señor Samuel con el rey de Amalek. Con la espada lo picó en pedacitos. Pero nótese, abuela, que era su hijo, no era su suegra. ¿Todo eso? Porque si fuera su suegra, esta es la ley, yo no la meto. Por estar hablando de estupideces, tumba en la cabeza. Pero era su hijo. Y cometió un error, abuela, que yo también lo he cometido. Lamentablemente no corté cabeza cuando tenía que cortar. Y eso trae consecuencias. Ahora escuchen. Dile que está solo. Nuevos comienzos. Gracias a Dios y a la Biblia. Ahora escuchen. Para no matarlo, abuelita, porque era su hijo, decide irse. Y mucha gente se va con él. Ahí se consigue el caíjete. Y le dice, ¿qué haces tú aquí? Vete con el rey, vete con mi hijo. Tenía pareja extranjero y de ñapa desterrado, chico, vete, le dice. ¿Copiaron o no? Verso 20. Le dijo, ayer viniste ya aquí y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Subrayo. El único que puede mostrar amor permanente y fidelidad es Dios. Los hombres no. Ni yo. Yo soy el apóstol, respéteme, lo amo. El único fiel a quien es mi Señor. Por eso yo soy fiel a Él. A más nada. Y respondió Itai diciendo, y quiero que esto se lo lleve en su espíritu, anoten. Vive Dios, vive mi Señor el Rey, que para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviese, allí estará también tu siervo. Escuchen, esta es la nueva generación que yo quiero levantar. La generación 318 es una generación que tiene temor a Dios. Este hombre lo primero que dice, abuelita, es vive Dios. Vive Dios, abuela, en un lenguaje de alguien temeroso de Dios. Eso fue lo que dijo el profeta Elías allá en el monte cuando ofreció el monte Carmelo, si mal no recuerdo, los 850 profetas que mató, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová, era como varón, ese varón. ¿Copiaron, varón? Era un hombre temeroso de Dios. Y esa es la gente que yo quiero al lado de mí. Un hijo nacido en casa, número 1, es temeroso de Dios. Número 2, dice el hombre, y vive el Señor el Rey. Dígale que está a su lado. Un hijo nacido en casa respeta a la autoridad. Vive mi Señor el Rey. No le dijo, vive David. No. Vive Hugo, el niño. No. Vive mi Señor el Rey. Los hijos nacidos en casa respetan al apóstol de esta casa, a la profeta de esta casa, a los pastores de red, a los ancianos de la casa, a las intercesoras de la casa, al líder de grupo, mejor dicho, a todo el mundo se respeta. Y por último dice que para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey esté, allí estaré yo. Dígale que está a su lado. Tercera característica que debe tener un hijo nacido en casa es que está comprometido con Dios, con su ministerio, con su apóstol. Miren cómo dice, para muerte o para vida. ¿Quién era este? El escudero de Saúl. No, chico, para muerte y para vida. Te moriste, me muero yo también. ¿Estás viviendo? Sigo viviendo yo. Pero si tú te mueres, ¿para qué yo voy a vivir? Me mato también. En este caso era el rey. Por eso les dije que yo algún día voy a morir, pero cuando muera usted no se va a morir, yo voy a seguir trabajando y me va a llorar mucho. Allá nos tenemos que ir todos, ¿verdad, película? Ay, bendito sea Dios. Compromiso. Los hijos nacidos en casa tienen compromiso. No solamente estar con su papá cuando las cosas están buenas, no. Cuando la cosa se pone fea, es cuando más apoyan a su papá. Me enteré esta última ahorita en la tarde que el Espíritu Santo inquietándome con esto. Y me dijo, ¿sabes quién fue el primer escudero de Saúl?
David. Lo amó como un hijo. Ese escudero le cantaba para que se fueran los demonios. Él lo llamó, porque llamó a Isaí y le dijo: mire, tráiganme a Isaí, porque él me dijo que Isaí tenía un hijo que cantaba muy bueno. Y David empezó a cantarle y le mandó a decir a Isaí: déjeme este muchacho aquí en el palacio conmigo, porque no solamente va a ser el que va a contar conmigo, sino que va a ser mi primer escudero. Y escuche, ¿sabes qué dice la Biblia? Que lo amó como un hijo. Ahora, pastor, ¿por qué más adelante Saúl quiere matar a David si amó a su escudero como un hijo? Hay gente que deja de amar porque deja de relacionarse con Dios y se le olvidaron los principios. Ya no respeta a Dios, ya no está comprometido, está esperando que caiga el rey para irse. Ante su mano. Señor, aquí están mis hijos, y sé que muchos pastores se van a identificar con este mensaje. Esto salió del corazón de Dios. Quiero que lo recibas en tu espíritu. Aquí están mis hijos nacidos en casa. Es la nueva generación que mi Dios se está levantando para ir a la guerra y ganar mayor número de discípulos. Los bendigo con todo mi corazón y nos vemos en la próxima. Gracias.